Pues vamos a dar paso a la enseñanza. Saben, hoy el Señor nos va a tratar muy bien, dándonos esperanza y sabiendo que en medio de todas las cosas que puedan pasar enfrente de nuestra vida, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que le dio orden al cielo, a la tierra, que separó la luz de las tinieblas y que hoy su luz puede resplandecer en nosotros. ¿Quiénes de los que estamos aquí nos sentimos gozosos cuando el Señor Jesús visita nuestras casas? ¿No? Porque es de gran bendición, es de gran bendición. Nosotros pues experimentamos en la iglesia el mover del Señor, experimentamos en la iglesia y escuchamos de la palabra, pero nos hemos dado cuenta cómo nuestras casas, todo aquel que le clama, todo aquel que ha puesto la confianza en el Señor, podemos recibirlo y que Él esté en nuestros hogares, ¿sí? Dando dirección a través del Espíritu Santo, dándonos enseñanza, madurando cada vez el fruto y que nosotros ese amor que podemos sentir de parte de Él, podamos también exponerlo y experimentarlo en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, y que también a través de ese fruto, la fe inquebrantable, la fe que nos sustenta, la fe que para, dice la palabra, que para todo dardo de fuego con ese escudo de la fe, ¿sí? Proveniente del maligno, y que sabemos que Él no va a hacer mella en nuestro hogar porque nuestra confianza ha sido depositada en el Señor Jesús, y que nos ministra, que nos orienta, que nos anima y que aparte nos incita a seguir adelante, ¿sí? Ante cualquier adversidad. ¿Quiénes de los que estamos aquí no se sienten tan contentos, tan gozosos que el Señor nos visite en nuestras casas? Bueno, la palabra de Dios también dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios y que nosotros somos también como esa casa donde Él puede habitar, donde Él puede estar en todo momento lleno de su gloria, de su esplendor, ¿sí? Y nosotros también limpiando esa casa. Pero hoy yo quiero hacer mucho énfasis en nuestro hogar, en aquel hogar de cuatro paredes, en aquel hogar donde todos los días después del trabajo queremos llegar o estamos deseosos de poder llegar, dándole un beso a nuestra esposa, dándole un beso a nuestros hijos, diciéndoles cuánto los amamos, ¿sí? Experimentar. ¿Quién de todos los que estamos aquí como varones anhela todos los días poder llegar y hacer eso? ¿No? Quien no levantó la mano, gloria a Dios, ha de ser soltero. Ha de ser soltero. Y bueno, qué padre, qué bonito que nosotros podamos recibir al Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Saben? Cuando Él visitó la tierra, a través de la palabra nosotros nos damos cuenta que Él tenía un amor fraternal, que tenía un amor muy grande por Marta, por María, por Lázaro, ¿sí? Y que cuando tenía chance de poder visitar en Jerusalén, él visitaba a esta familia que sentía un amor muy fuerte. Podemos ver en la palabra a través de la muerte de Lázaro cómo él es entristecido y siendo el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero es que Él pudo porque Él es el Hijo de Dios. ¿Qué crees? Él sentía como tú y como yo. Él en ese momento dice la palabra que sintió dolor, que se turbó y hasta que lloró, ¿no? Por el dolor que podía haber en la familia, por el dolor que veían todos los que estaban alrededor. Fíjense, aún sabiendo de que él había sido llevado ahí para que fuera glorificado el nombre de Dios por medio de un milagro, resucitar a Lázaro, que ya había muerto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no anhelamos la llegada de nuestro Señor Jesús en nuestro hogar? Y muchas veces también, gloria a Dios, cuando nuestros ojos espirituales se han abierto y puedes ver en el Espíritu la gloria de Dios. Pero sabes, en tus ojos naturales
tú también puedes ver al Señor Jesús por medio de todo lo que tú ves, por medio de tus pequeños, cómo juegan, cómo andan de un lado para otro, por medio de las palabras que te dice tu esposa, por medio de cómo los tratas tú. Y entonces, bueno, es más, necesitas verte al espejo y ahí estás viendo al Señor, ¿sí? Porque tú eres creación de Él. Porque dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y entonces nosotros podemos experimentar todo esto cuando buscamos al Señor que visite nuestro hogar. Ahora, tenemos que reconocer que la presencia de Dios se manifestó mucho más veces en el tabernáculo del desierto que en el hermoso templo de Salomón en Jerusalén. Podemos decir que una casa se destaca no tanto por su belleza, sino por quién la habita. Y esta es una parte muy importante. ¿Sabes? Es muy bueno que nuestra casa esté impecable. Es muy bueno que siempre busquemos que nuestro hogar cada vez esté más bonito, ¿no? Y buscar una mejor sala, y buscar unos mejores muebles, una mejor televisión. Pero qué mejor cuando la presencia del Señor, o cuando tu casa es un aposento totalmente donde el Señor lo considera para sentirse cómodo, digno de poder llegar a habitar. ¿Por qué? No por la hermosura del lugar, sino por quienes habitan ahí. Imagínate tú, temeroso del Señor, buscándolo en adoración, buscando alabarlo, tu esposa, tus hijos, y entonces una atmósfera, un sentir unidos en un mismo sentir de adoración al Señor. ¿Cómo llegará Él? Llegará con agrado, llegará con ganas de visitar y no salirse de ahí, llegará, inclinará su oído y escuchará cómo le adoras, cómo le alabas, cómo tienes esa conversación. Ahí es donde nosotros podemos ver una relación personal con el Señor. Muchas veces buscamos la relación personal diciendo, oye, no te metas, no me juzgues, no me critiques. Yo sé mi relación personal con Jesús. Pero qué maravilloso cuando el que está a tu lado lo puede percibir. Qué maravilloso cuando el que está a tu lado puede detectar esa relación que tú tienes con Él y que Él no se ha querido salir, porque tú eres el que está ocasionando que Él siga estando ahí en tu hogar. Es importante que cada uno de los hogares aquí representados busquemos que siempre el Señor Jesús esté con nosotros, porque tenemos muchas ventajas. Tenemos muchas ventajas de que esté Él con nosotros. Él venció al mundo. Entonces cualquier tentación que pueda ser manifiesta en nuestro hogar, sabemos que por medio de la dirección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos salir. Él es nuestro proveedor, así que sabemos que cualquier situación de escasez que pudiera haber, cualquier situación difícil, Él va a suplir nuestras necesidades. Él es el doctor de doctores, así que no importa la situación que estemos experimentando en salud, cuando nosotros con confianza en nuestro corazón declaramos que somos sanos en el nombre del Señor y buscamos llevar y cuidar ese cuerpo, ese templo que es templo del Espíritu de Dios, vamos a recibir muy buenas cosas. Vamos a recibir la promesa de Dios en nuestras vidas y entonces no va a haber enfermedad porque tenemos de nuestro lado al Todopoderoso. Pero esto tiene que ser con una fe. Esto tiene que ser porque tú le crees. Esto tiene que ser porque tú tienes una plena confianza en el Señor. ¿Sí? Y que entonces tu fe se va a activar y tus obras van a empezar a ser manifiestas también en tu vida, porque le crees y porque llevas a cabo la instrucción de parte de Dios. Así es como funcionan aquellos hogares donde buscamos al Señor. No puede ser diferente. No puede ser nada más cuando lo necesitamos, sino que en todo tiempo. Dice la palabra que orando sin cesar, en todo tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, en tiempos de prosperidad, en tiempos de escasez, en todo tiempo nosotros tenemos que estar
sin cesar orándole al Señor y teniendo esa conversación. Porque también muchas veces nosotros pensamos que el estar orando en todo tiempo es estar ahí postrados y sin movernos. No, mira, estás barriendo y estás platicando con el Señor. Estás trabajando y estás platicando con Él. Estás haciendo algo y lo estás encomendando para Él. Haciendo todas las cosas como para Dios, con buena diligencia, con amor. ¿Tú crees que no vas a tener un buen resultado de todo esto que tú hagas? Claro que sí. ¿Tú crees que el Señor no te va a estar, no va a mandar a su Espíritu Santo y estar contigo en todo lo que tú hagas? Claro que sí, porque tu confianza está siendo puesta en Él. También en medio del trabajo ministerial, dice aquí, Jesús valora más la adoración que el activismo, aunque este sea ministerial. ¿Sí? Entonces, en tu casa va a agradarle al Señor que esté buscándolo en todo momento, que le estés clamando, a que tú estés arreglando ese hogar y olvidando tener esa relación personal con Él. Les digo, no, tampoco nos podemos confundir, esto va de la mano. Pero para que haya un equilibrio, las dos cosas son muy importantes. Tú buscas que tu hogar esté bien, que esté ordenado, porque Dios es un Dios de orden, pero en lo espiritual también lo vas a estar buscando de gran manera. ¿Sí? De hecho, sí te puedo decir que buscarlo en lo espiritual va primero que lo otro. Porque cuando tú lo buscas en lo espiritual, cuando tú lo buscas en tener esa relación total y plena con Él, todo lo demás se va a ir dando. Dice la palabra de Dios, busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas las cosas que provienen de Dios, todo lo demás irá siendo añadido. Cuando tú eres una persona temerosa del Señor y le gusta poner su oído para escuchar la instrucción, tú te vas a llenar de sabiduría, tú te vas a llenar de dirección, y entonces por todo lo que tú hagas a tu alrededor va a funcionar bien, porque estás haciéndolo no en tu propia inteligencia, sino en la sabiduría que desciende de Dios. Vamos a la palabra del Señor en Lucas 10, 38 al 40. Y vamos a empezar a ver paso por paso qué tan importante es, sí, buscar las cosas materiales, buscar con diligencia hacer todo correctamente, pero como es más importante el inclinar tu oído hacia la instrucción del Señor. Me dicen amén cuando ya tengan la cita, Lucas 10, 38 al 40. Dice la palabra de Dios, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Dile al que está a tu lado, oía su palabra. Ahora dite a ti mismo, oigo su palabra. Entonces dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora dile al que está a tu lado, déjate de ocuparte tanto, escucha la dirección de Dios. ¿Saben? Esto llega a perjudicarnos muchas veces porque empezamos a actuar de manera mecánica sin antes haber escuchado la dirección o la instrucción. ¿A quién no le ha pasado que de repente ya está muy familiarizado con alguna situación?
por ejemplo, barrer. Y entonces sabes que tienes que barrer todo este patio. Y agarras y empiezas a barrer, a barrer, a barrer. Pero ese día te dijeron, oye, hoy solamente vas a barrer de la mitad hacia allá porque de este lado vamos a hacer otro trabajo. Pero como tú ya no escuchaste la instrucción, te pones a barrer todo. Y de repente llegan y te dicen, oye, te dije que de este lado no. Tú ya estabas habituado a hacerlo todo. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Que no escuchamos la instrucción y empezamos a hacer todo mecánico. Pero aquí dice la palabra, le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Quién eres, Marta o eres María? ¿Quién tiene la capacidad de poder ir y postrarse ante los pies del Señor para poder escuchar cada una de las palabras que Él tiene para ti y buscarlo en esa relación personal? O decir, tengo mucho que hacer, voy a apurarme, ya después dedicaré un tiempo para escuchar. ¿A qué quiero llegar con todo esto, mi hermano? Y les digo, las dos cosas son muy importantes. Pero es más importante, primeramente, en todo lo que hagamos, escuchar la dirección. Jesús estaba hablando, o al lugar donde se paraba, hablaba del reino de los cielos. Hablaba de lo que es más provechoso para tu vida. Por eso es importante que nosotros busquemos en todo momento la dirección de Dios. Y poder tener la capacidad de postrarnos ante el Señor Jesús y poder escuchar. Porque estoy seguro que de cada una de las preguntas que tú tengas, de cada una de las situaciones difíciles por las cuales tú estés siendo pasado, Él te va a dar dirección y orientación. Él te va a poder encaminar. Por eso dice la palabra que Él va delante de nosotros peleando la buena batalla. Y a eso se refiere. A que no puedes doblar tu oído o abrir tu oído ante algo que no sea el Señor, porque Él va delante de ti y de mí. Él ya pasó lo que tú puedes estar pasando en este momento. Y ten por seguro que te va a ayudar a que tú puedas tomar con sabiduría cada una de las cosas que estén enfrente de ti. Para eso necesitamos la palabra, porque la palabra es alimento a nuestros huesos, es alimento a nuestra alma, es alimento a nuestro espíritu. Y entonces cuando la palabra funciona en tu vida, tú vas a poder caminar en una línea o en el sendero que el Señor te ha marcado. No te vas a extraviar, no te vas a perder, porque estás inclinando tu oído a las enseñanzas que provienen de Dios. Y Él te conoce también que sabe cuál es lo que tú necesitas. Dice la palabra que Él sabe, aún antes de que tú le pidas, lo que necesitas. Por eso yo te animo en esta hora, sé diligente. Busca en tu hogar que todo esté perfectamente bien. Pero antes de que tú agarres un trapeador, antes de que tú agarres el control de la televisión, busca la dirección de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Él se va a agradar de que tú lo busques. Él se agrada de que tú lo busques en todo momento y que sea primero en tu vida. Te va a ayudar. En el tiempo de intimidad es que se comparten los secretos. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto está en Jeremías 33:3. ¿Sabes? Cuando tú tienes ese tiempo de intimidad con el Señor y buscas antes de que empieces a hacer cualquier cosa, Él te va a enseñar cosas que tú y yo no podemos percibir así. Él, a través de la relación personal que tú tienes con Él y en ese diálogo, en esa conversación, te estará ministrando y te estará dando impulso a tu corazón para que tú sigas adelante y que no haya nada que te pueda detener, porque así es el Señor. El Señor no quiere que tú estés sordo,
El Señor no quiere que tú estés perdido. El Señor no quiere que tú estés siendo pasado por muchos problemas. El Señor, aún en medio de cualquier prueba, siempre te va a poner una salida, te va a poner la puerta. Y entonces tú vas a poder salir avante, vas a poderle salir adelante a cualquier situación que se oponga. Hoy estás pasando por una situación complicada en tu hogar. Todos los días posiblemente pasamos por situaciones difíciles, pero sabes, sí te puedo decir algo, que no es lo mismo cuando no conoces a Dios que cuando ya le conoces. Porque hoy, cuando le conoces al Señor, ya tienes esperanza, sabes que Él toma control. Cuando no le conoces, te truenan los dedos y en tu propia sabiduría buscas una salida. Pero muchas veces a través de la desesperación, a través de tener el conflicto ya enfrente, ya no piensas bien. Entonces, qué mejor que busques la instrucción de alguien que busca tu bienestar en todo momento, y que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínate si no quisiera tu bienestar, entregó su vida por ti y por mí. Obvio que quiere tu bienestar. Entonces, en cualquier situación, antes de que tú empieces a hacer la primera actividad, dale gracias al Señor y busca su dirección. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y clamar no es que tú agarres y digas, en 2, 3 minutos voy a hablar contigo. Clamar es que tú primeramente lo concibas en tu corazón, que tienes una dependencia del Señor y que Él estará contigo. Dice, y yo te responderé. Y parte de la promesa dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese espacio de comunicación íntima es que recibimos revelación, guianza. Los resultados son contundentes y trascendentes. Pero es en ese momento. Es en ese momento en el que tú te postraste ante el Señor. El clamor va llevado de que tú te postres y de que le digas, necesito de ti, necesito de tu guía, necesito de tu revelación. Porque muchas veces a través de las dificultades nosotros no tenemos un panorama claro, pero el Señor sí. El Señor lo conoce todo. Restaura tu vida de adoración, ejerce tu sacerdocio, vuelve al lugar santísimo. Jesús está más interesado en ti que en tu quehacer. Jesús siempre va a buscar primeramente tu salvación, va a buscar que estés cuidándola con temor y temblor a través de la enseñanza que Él te da, que todo lo que puedas recibir o de todo lo que tú puedas hacer con tus manos. En Lucas 10, 41 y 42 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mientras Marta estaba enloquecida buscando, porque fíjate, quería algo bueno, quería recibir al Señor Jesús y que Él pudiera sentirse cómodo, que Él pudiera pasar por un piso bien limpio, a lo mejor una comida súper sabrosa, con todo totalmente impecable acomodado. Pero dice el Señor Jesús, María escogió lo mejor. ¿Qué le agrada al Señor? Que tú cuando vienes a la congregación vengas, pues no sé, con unos zapatos, ¿qué marca? A ver, una marca muy buena. Unos zapatos de Zara, ¿sí existe eso? Unos zapatos ¿de qué? De Prada, un smoking
súper lujoso de, no sé, 5,000, 10,000 pesos. A que tú vengas con un corazón totalmente dispuesto a recibir la enseñanza que Él tiene para ti. Él se va a agradar de eso. Y lo mismo es en la casa. La casa puede estar muy bonita, muy lujosa. Date cuenta en esto. Llega tú a una casa donde esté totalmente bonita, pero esté muy fría. Donde sean unos muebles carísimos, pero no percibas esa calidez de hogar. No te vas a sentir cómodo, ¿no? Ahora imagínate el Señor cuando llega a tu casa y tú lo buscaste desde temprano. Lo buscaste con clamor. Lo pusiste como tu Señor. Lo pusiste delante de cualquier situación que se ofreciera antes. Lo buscaste en medio de tu comodidad. ¿A qué renunciando a ella? Diciendo, a ver, yo hoy podía dormir 1 hora más, pero no. Se la voy a dedicar a mi Señor para darle gracias y para buscarlo con clamor. Él se va a agradar. Y es lo mismo que pasaba aquí con Marta. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabes? Cuando te afanas en tantas cosas, ni una ni otra vas a hacer bien. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando tú le buscas con ese corazón, cuando tú buscas en primer lugar al Señor, mira, no va a quitar por nada la bendición que ya ha puesto sobre de tu vida. Tú vas a poder estirar la mano y tomarla, porque ya es tuya, porque la buscaste y porque Él no se negó para podértela dar. Para Dios es más importante tu crecimiento como hijo de Dios que tu crecimiento material o ministerial. Marta estaba haciendo cosas para Jesús, pero el Señor la quería a sus pies. Pablo dijo, criado a los pies de Gamaliel, indicando que fue enseñado, instruido por Gamaliel. Para Dios es más importante tu ser que tu hacer. Es por eso que vale más el carácter que el carisma. Jesús ama a las familias y las familias deben amarlo a Él. Entonces te das cuenta que Jesús Él está más interesado en buscarte a ti que por lo que tú puedes ser. En buscarte a ti como su hijo, como persona, como un alma que se haga nada para su reino, que lo muy bueno que pueda hacer, lo muy hábil que pueda hacer, lo muy inteligente que pueda hacer, tú le interesas a Él, no por lo que haces, sino por lo que tú eres, por lo que hay dentro de ti. Por eso el Señor dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Porque tenemos un valor totalmente descomunal para Él. Así que, si tú pensabas que valías poco o que no eras tan importante, debes de saber que para Dios lo eres todo. Porque tú le interesas, porque tú le importas. Porque el Señor Jesús siempre va a buscar que tú estés bien, va a buscar tu salvación, va a buscar que tú llegues al arrepentimiento y te postres delante de Él. En algún momento le dijo a alguien que adulteraba, a alguien que se prostituía, arrepiéntete y no peques más. Aquellos ya estaban dispuestos con piedra en mano para lapidarla, para matarla. Pero la perdonó. Pero Él siendo perfecto, Él sí pudiendo agarrar una piedra y poderle dar,
Dijo: yo también te culpo. Vete y no lo hagas más. Porque para el Señor somos bastante valiosos. Porque para el Señor no hay un precio físico, no hay un precio que nosotros podamos pagar aquí. Fíjate, tan grande fue el precio que tuvo que ser alguien en perfección, el Hijo de Dios, totalmente sin mancha, por medio de su vida, de su sangre, para que pudiera ser una deuda pagada. Y en eso nos muestra también su amor cuando leemos Juan 3:16. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor con cada familia representada en este lugar, que no nos perdamos, que podamos abrir nuestros oídos y escuchar la dirección que proviene de Él, porque nos va a ayudar, porque nos ama de tal forma que no nos va a abandonar. Si tú tienes una situación complicada en tu casa, si tu hijo es rebelde, si tu hijo se está saliendo de ese camino que tú le quieres enseñar, si tu esposo, tu esposa, no dudes en poner tu oído al Señor y que Él te vaya dirigiendo. Porque la instrucción que venga de Él va a buscar que ninguno se pierda, ni que tu hijo se pierda, ni que tu esposa ni tu esposo, sino que la familia, porque el Señor las ama, puedan estar en un mismo sentir y poder tomar la bendición que proviene de Él. Vamos a Juan 11, del 1 al 5. Y fíjense lo que dice sobre esta familia. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y fíjate, nota algo bien importante aquí. María también hacía cosas por el Señor. Hay un momento en que enjugó con sus cabellos y limpió los pies del Señor Jesús. Ese momento fue el que ocupó María para poder acercarse y hacer algo en lo físico o en la actividad al Señor Jesús. Pero cuando Él empezaba a dar una enseñanza, dejaba todo a un lado. Ya había hecho eso por el Señor, ahora se dedicaba a escuchar lo que provenía de Él, porque ella también lo consideraba valioso. Entonces, por eso dice aquí en el 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Te das cuenta? Aquí nos muestra la palabra ese amor fraternal que también sentía por ellos. Pero hoy la esperanza de la cual yo te quiero hablar, del poder inclinar tu oído a las cosas que provienen del Señor, es para que tú tengas esperanza. Porque dice aquí en el 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes? Cuando tú estás pasando por una situación difícil, no es porque el Señor te quiera ver así, atribulado, turbado, en prueba, ansioso, sino que es para que Él pueda llegar. Y de estas situaciones Él ocupa para que su nombre sea glorificado, para que tú puedas ver su poder, para que tú puedas ver su mano, para que tú puedas ver la soberanía del Señor sobre de ti, no para traerte
atormentándote, ni como los gobernadores hacen con los súbditos, sino para enseñarte en su amor y su poderío que Él está contigo. ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás pasando por una situación complicada? No te preocupes. El Señor ocupa de esas cosas para que poder ejercer poder sobre de esa situación, y entonces tú veas que Él está de tu lado. Dice la palabra que su diestra de poder está sobre de ti. Y esto me viene a algo que apenas en esta semana pasamos, ¿no? Hay un hermano de aquí de seguridad, Mario. Su esposa estaba muy enferma. Al parecer su vesícula se reventó. Imagínate esos líquidos, imagínate todo eso ya en tu organismo, provoca una infección terrible de muerte. Sin embargo, él, a través de lo que ha aprendido y de que ha inclinado su oído a la dirección del Señor, recuerdo era como 1:40 de la mañana y suena mi teléfono. Ya. Contesto y me dice: mi hermano, mi esposa está muy grave, va a ser intervenida, está muy difícil la situación, te pido que oren. Y en ese momento nos pusimos a orar por teléfono, mandé un mensaje ahí al ministerio de intercesión y a los hermanos, y se empezó a orar. Y ella al otro día, algo que los doctores que decían que era muy complicado, muy difícil, estando al borde de la muerte, el Señor estaba glorificándose y sacándola adelante. ¿Sí? No importando una diabetes, no importando una situación en la que perdió casi 1 litro de sangre, tuvieron que engrapar. Ya después mi hermano a lo mejor me va a colgar por andar dando testimonio, él va a dar testimonio de todo esto, pero ¿qué hice en ese momento? Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, porque aquel que te clama, aquel que ha puesto su confianza en ti, tú no escondes tus oídos y escuchas el clamor de tus hijos, no importando la situación. Y ayer yo veía en una red social a su hija, que la conozco, ella fue la que empezó a llevar el evangelio por medio de su testimonio. Una niña que era darqueta, que le gustaba traer labios negros, uñas negras, y que le gustaba mucho el metal. Hoy le sigue gustando, pero ya metal cristiano. Pero que por medio de esta pequeña empezó a llevar la palabra, puso oídos a la dirección del Señor, y hoy vemos al Señor glorificándose en el clamor de ese esposo desesperado, pero con confianza en el Señor, de esa hija desesperada, con confianza en el Señor. Hoy me doy cuenta que ese día también era cumpleaños de su hijo, el más pequeño, y que no le importó que no hubiera un pastel, que no le importó que le estuvieran felicitando, sino que estaba también dando gracias porque su mami había salido bien. Eso es cuando tú buscas al Señor. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, no te preocupes. El Señor va a hacer acto de presencia en tu casa. Pero dáselo fuerte porque es para Él. El Señor no te va a olvidar. Fíjate, sin duda alguna, amistad del Señor con esta familia era muy fuerte, y tanto así que el Señor tenía un afecto muy especial por ellos. Vemos también un amor recíproco entre todos. Esta casa era su segunda residencia o morada. Cuando Jesús estaba por esos lugares, iba con ellos a hospedarse, allí se quedaba. ¿Te imaginas el privilegio de hospedar a Jesús? María aprovechaba muy bien esos tiempos. Creo que las noches donde mejor durmieron los dueños de la casa fueron las noches cuando estaba Jesús con ellos. Pero eso no nada más puede pasar en la casa de María y de Lázaro, o no nada más pasó ahí. Eso también puede pasar en tu casa. Que en las noches, que en las mañanas llegue el Señor a
hospedarse y que pueda estar contigo ahí dando instrucción y tú aprovechando la instrucción que proviene de parte de Dios. ¿Sí? Por eso yo te digo hoy, ¿qué situación difícil estás pasando en tu casa? No te preocupes, el Señor te va a visitar y te va a dar dirección. Te va a poder animar y darte esperanza. Yo estoy contigo. Y es más, te va a decir, yo he vencido al mundo, ¿qué miedo tienes? ¿No? Eso es lo que nosotros podemos esperar del Señor. No va a dudar en entrar a tu hogar. No va a dudar en poder hacerse manifiesto y poderte dar de lo que tú estás esperando. Ahora, vamos a Juan 11, 32 al 35. Juan 11, 32 al 35. Y fíjense, aquella que se postraba en sus pies y escuchaba la enseñanza, en el 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. En el 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjate, aquella que se había postrado ante sus pies, en algún momento también tuvo un nivel de incredulidad. Dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Sabes, muchas veces tú y yo somos como María. Creemos en el poder del Señor, pero nosotros mismos le ponemos límites. Al haber visto que Lázaro había muerto, ella pensó que ya no había nada. Sin embargo, el Señor iba a hacer algo grandioso. Iba a resucitar. ¿De qué tamaño es tu problema? O hasta dónde tú le dices al Señor, híjole, si hubieras llegado antes. Muchas veces yo le dije, Señor, si hubieras llegado antes a mi vida, no hubiera pasado todo lo que pasé. Pero el Señor, de esos momentos o de esas tarugadas que yo cometí, iba a glorificar su nombre. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Pudiste haber cometido errores. ¿Sabes? El Señor lo permitió para glorificar su nombre. Así que no dudes en tener hoy confianza y saber que el Señor se va a glorificar y que se va a engrandecer en tu familia, en tu vida, en tu hogar. Y tú vas a dar testimonio de lo que el Señor va a hacer en ti y en tu familia. Porque el Señor ama a las familias. Así como amaba en este momento a Marta, a María y a Lázaro, así también te ama a ti. Y no va a permitir que tú te pierdas. No va a permitir que tengas una muerte espiritual. No va a permitir que tú seas pasado por fuego en todo momento. Él va a poner la puerta para que tú puedas salir. Y entonces, de manera en la que se va a glorificar en tu vida, te va a traer buenas cosas a tu vida. María expresa su incredulidad para un milagro. Si hubiese estado aquí. Pero y aunque Jesús lloró, siguió creyendo en que el Padre lo levantaría. Fíjate, Jesús se conmovió, dice ahí, y que lloró al ver su tristeza de ellos. Sin embargo, Él no había quitado algo de su mente y sobre todo de su corazón, la confianza que tiene en su Padre. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando una situación complicada en nuestro hogar, también nos podemos turbar, pero podemos tener la confianza en que saldremos adelante? Mucho más cuando tú tienes tu confianza en el Señor. Mucho más va a ser tu confianza cuando sabes que un Dios todopoderoso está de tu lado y te va a ayudar.
En Juan 11, 43 y 44 dice la palabra, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Puede ser el problema muy duro, puede ser el problema muy difícil, algo que se haya salido totalmente de tus manos, pero sabes, el Señor cuando está contigo no hay problema para Él, porque lo que para ti puede ser difícil o imposible, para el Señor todo lo es posible. Había varias cosas que superar. Hacía 4 días que había muerto. Jesús es el autor de la vida. La piedra en la puerta del sepulcro. Jesús, creador de toda la incredulidad, de toda la incredulidad de la familia. Jesús creía por ellos. Y las vendas y el sudario que envolvían a Lázaro, pero allí estaba el Dios Todopoderoso. En el nombre de Lázaro significa Dios ha ayudado. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa venda en los ojos, cuando tú tienes una piedra totalmente fuerte que no vas a poder mover, el Señor estará ahí para ayudarte. El Señor te quitará la venda. Hay algo que tú sí tienes que hacer. Cuando va a suceder este milagro, le dice, quiten la piedra. Y esa piedra puede ser el problema o la situación tan grande en la que tú tienes que actuar en fe y poder llevar a cabo. Ellos podían quitar la piedra, mas no lo iban a poder revivir, pero Jesús sí. Cuando tú tienes un problema enfrente de ti, haz la parte que te toca, la parte difícil la hará el Señor. Tu milagro no ha muerto y no se va a quedar en una cueva. Cree y persevera en el Señor, aparecerá y tu casa verá la gloria de Dios. Y eso es a lo que hoy te animo, mi hermano. Tienes una situación muy dura, espera en el Señor que visite tu casa y Él se va a glorificar ahí. Ponte de pie, ponte de pie.